Hoy vamos a ver mecánica, cinemática y dinámica. En realidad, la mecánica es la primera rama de la física que se estudió hace unos 400 años por Galileo y por Newton. Básicamente, la mecánica es la ciencia que estudia el movimiento y sus causas. Dentro de la mecánica vamos a distinguir lo que es cinemática y dinámica. La cinemática es la parte de la mecánica que estudia solamente el movimiento, independientemente de las causas que lo originan, como ser las fuerzas. El movimiento real de un cuerpo puede ser bastante complejo. Por lo tanto, lo que se hace en física es lo que se denomina modelización, que se basa en hacer supuestos y simplificaciones sobre el modelo real. En particular, nos va a interesar a nosotros la cinemática del punto. Básicamente llamamos cuerpo puntual a un cuerpo cuyas dimensiones son despreciables respecto a las distancias recorridas. Por ejemplo, si tiramos una manzana desde una torre de 10 metros, el tamaño de la manzana puede considerarse como puntual debido a que es despreciable respecto al tamaño de la torre. En cambio, si tiráramos sobre una mesa una manzana desde 10 centímetros de altura, el cuerpo de la manzana no sería despreciable. Vamos a hacer algunas definiciones. Una de las más importantes es el sistema de referencia, que nos sirve para caracterizar cualquier movimiento de algún cuerpo. Y básicamente vamos a usar un sistema cartesiano, que es un conjunto de ejes perpendiculares que denominamos X e Y. Otro concepto es el de trayectoria, que es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas que va ocupando el cuerpo a medida que se va moviendo. Como podemos ver en la imagen, la Luna genera una trayectoria elíptica, casi circular, alrededor de la Tierra. Las definiciones más importantes en cinemática son las que se refieren a la rapidez del movimiento. En particular, vamos a definir la velocidad como el cociente entre la distancia sobre el tiempo. Puede ser tanto x sobre t como delta x sobre t, dependiendo si la referencia, x inicial y el tiempo inicial, es cero. La variación de la velocidad la denominamos aceleración. Es, por ejemplo, lo que marca un velocímetro. Cuando vamos en un auto, el velocímetro empieza a cambiar su posición, nos está indicando la existencia de una aceleración. En el sistema internacional, la aceleración tiene unidades de metro por segundo, que es la velocidad, sobre segundo. Es decir, los metros por segundo por cada segundo, es decir, metros sobre segundo al cuadrado. Mientras que la velocidad son metros por segundo. Llegamos a la dinámica, que es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos debido a las causas que los generan, es decir, a las fuerzas. Vamos a denominar fuerza a todo agente capaz de alterar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, o en el caso de que el cuerpo no sea puntual, producir deformación. La forma de caracterizar una fuerza es a través de un vector, que es un ente matemático que representamos básicamente a través de una flecha, que tiene punto de aplicación, sentido, puede ir en un sentido o en el opuesto, dirección, que es la orientación de la recta punteada, e intensidad. La intensidad de un vector se denomina a través del largo del vector. Las fuerzas se pueden combinar, por ejemplo, sobre un mismo cuerpo podemos tener dos fuerzas de distinta magnitud que van a tener lo que se denomina resultante, es decir, la suma vectorial de esas fuerzas. En este caso, está sobre una misma recta y sería lo mismo que sumar números escalares. Por ejemplo, si tenemos dos
vectores perpendiculares que aplican sobre un cuerpo, la fuerza resultante va a ser la generada por la combinación de ese vector. Es decir, trazando una recta paralela al vector verde y luego una recta paralela al vector azul, los puntos en donde se cortan esas rectas nos indican la magnitud del vector resultante. Se llama regla del paralelogramo. Vamos a llamar diagrama de cuerpo aislado a un cuerpo pensado con todas las interacciones aplicadas sobre él como fuerzas, sin considerar los objetos que están en contacto. Por ejemplo, en lugar de una mesa, vamos a poner la fuerza que le aplica la mesa al objeto. Eso lo vamos a denominar diagrama de cuerpo aislado. Como dijimos, entonces, las componentes de una fuerza las vamos a diagramar en un sistema de coordenadas X e Y. Por ejemplo, el vector F lo podemos pensar como generado por sus dos componentes, es decir, las proyecciones del vector en el eje X y en el eje Y. Llamamos proyecciones, si pusiéramos la luz del sol arriba y el vector rojo fuera una tabla, la sombra que hace la tabla sobre el piso, que es el eje X, sería la proyección del vector sobre el eje X. Si la luz la pusiéramos, por ejemplo, el sol cuando se está poniendo en el horizonte, la sombra que hace sobre una pared vertical, que está representada por el eje Y, sería la componente Y. Eso denominamos proyecciones y de ahí su origen con la óptica. Matemáticamente, para hallar las componentes de un vector, cuando tenemos el largo del vector y el ángulo que forma con uno de los ejes, es a través de las funciones trigonométricas. Es decir, el largo del vector, que se llama módulo, por el coseno de alfa, nos da, en este caso, la componente del vector sobre el eje X. Y por el contrario, si hacemos por el seno de alfa, nos da en el eje Y. Tengamos en cuenta que es coseno o seno dependiendo de dónde esté el ángulo. En este caso, que el ángulo toca al vector y al eje X, es el coseno. Y por lo tanto, en Y es el seno. Si el ángulo estuviera arriba, sería f seno de alfa para fx y f coseno de alfa para fy. Llegamos a las leyes de Newton, que son un conjunto de tres leyes. La primera ley refiere a la ley de inercia y dice que un cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que actúe una fuerza neta sobre él. Es decir, desde el punto de vista de la física, que un cuerpo esté en estado de movimiento a velocidad constante o reposo es indistinguible. Reposo es un caso particular en el cual la velocidad del cuerpo respecto a algún sistema de referencia es nula. Es decir, que desde el punto de vista de la física no hay una distinción entre lo que es reposo y movimiento rectilíneo uniforme. Básicamente podemos entender a la inercia como la tendencia que tienen los cuerpos a conservar su estado de movimiento de reposo. Llegamos a la segunda ley de Newton, la más conocida y la que es la operativa, la que básicamente nos da la ecuación con la que vamos a resolver problemas. La ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo, es decir, este es el símbolo de sumatoria, la letra sigma mayúscula, indica la sumatoria de fuerzas, es decir, la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo va a ser igual a la masa por la ceguera del cuerpo. Recordemos que la masa es una propiedad intrínseca del cuerpo. Y F son ambos vectores, es decir, la dirección del vector porque están multiplicados por un número escalar, que es la masa. El peso es una fuerza dada por la ley de Newton, o sea,
fuerza igual masa por aceleración, con la particularidad que esa aceleración es la aceleración que adquieren los cuerpos en el campo gravitatorio de la Tierra. Es decir, con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado, que a veces solemos aproximar en los problemas a 10 metros por segundo al cuadrado. En el sistema de unidades, la unidad de fuerza es el newton para el sistema MKS, que es metro kilo segundo, y de acuerdo a la ley de Newton, la unidad de newton la podemos descomponer en masa por aceleración, o sea, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, en caso de que haya que simplificar unidades. En el sistema CGS, que es centímetro gramo segundo, la fuerza se le denomina DINA, es una unidad mucho más chica que el newton, y la DINA, otra vez, está compuesta por las unidades de masa por aceleración en el sistema CGS, o sea, gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Y en el sistema técnico se hace una unidad que es numéricamente igual a la masa, que se llama kilogramo fuerza. Es decir, en el sistema técnico, 10 kilogramos fuerza equivalen al peso de 10 kilogramos masa. En cambio, en el sistema MKS, una masa de 10 kilogramos generaría aproximadamente una fuerza de 100 newton, o sea, 10 veces más, o 9,8 veces más. La notación que vamos a usar acá es la notación científica. Es decir, para evitar poner ceros, se usa el exponente de 10 de acuerdo a cuántos lugares de ceros ocupen. Por ejemplo, un newton, que son 100.000 dinas, equivale a 10 a las 5 dinas. El 5 es por la cantidad de ceros que tiene el número. Esto se le denomina notación científica y aparece en las calculadoras científicas. La tercera ley se llama ley de acción y reacción. Básicamente, el ejemplo clásico es de inflar un globo y soltarlo. El globo sale en una dirección opuesta a la que sale el aire. Vamos a llamar pares de acción y reacción, por ejemplo, cuando apoyamos una caja sobre una mesa, lo que impide que la caja traspase la mesa es una fuerza normal que es igual y opuesta al peso. Esta fuerza se denomina fuerza normal porque es perpendicular a la superficie y aparece como reacción, es decir, debido a que el cuerpo presiona a la mesa le hace una fuerza igual y opuesta para cancelar y generar una fuerza neta igual a cero que dice que el cuerpo está en reposo respecto de la mesa. Esto vamos a llamarlo pares de acción y reacción. Denominamos condición de equilibrio cuando la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, es decir, cuando la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Esto no implica que el cuerpo esté en reposo, implica que está en reposo o moviéndose a velocidad constante. Eso debemos tenerlo en cuenta. Lo que se debe considerar es que todas las fuerzas están aplicadas sobre un mismo cuerpo. Vamos a ver un ejemplo de cómo se analiza un problema en donde un cuerpo hay un número de fuerzas aplicadas. Por ejemplo, tenemos una caja sobre una dada superficie naranja, en este caso, que tiene aplicada una fuerza, el vector naranja, oblicua, que forma respecto del eje X un ángulo alfa. Las otras fuerzas que tenemos son el peso, que es siempre hacia abajo, igual a masa por aceleración de la gravedad, y la fuerza normal que le hace la superficie para impedir que la caja traspase el piso. Es decir, que tenemos tres vectores, el verde, el naranja y el rojo. Debido a que el vector naranja, la fuerza aplicada, es oblicua, debemos hallar sus proyecciones, es decir, sus componentes en el eje X e Y. Lo hacemos a través de cálculo trigonométrico, como vimos recién.
Es decir que ahora nos olvidamos de la fuerza naranja y tenemos las dos fuerzas azules que la reemplazan. Es decir que ahora pasamos a tener tres fuerzas en el eje Y y una fuerza en el eje X. Debido a que el ángulo está en contacto con el eje X, es decir, el cateto adyacente, la componente X, F sub X, es F, o sea, el módulo de la fuerza, por el coseno de alfa. Y Y, la fuerza en el eje Y, es F por el seno de alfa. Es decir, a través del vector naranja hallamos las dos fuerzas azules. Y nos olvidamos de la fuerza naranja. Por lo tanto, escribimos la ley de Newton en ambos ejes. Para el eje X, la sumatoria de fuerzas, o sea, la única fuerza es Fx, es masa por la aceleración que tendrá el cuerpo en X. Es decir, la fuerza en X es igual a masa por aceleración en X. Con lo cual calculamos que la aceleración en X será la fuerza en X, o sea, la proyección de la fuerza en la dirección X sobre la masa. Para Y hacemos lo mismo, hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y en este caso lo igualamos a cero porque sabemos que la caja está apoyada sobre la mesa y no está acelerando en el eje Y. Por lo tanto, lo igualamos a cero. Ahora, a continuación, escribimos todas las fuerzas que tenemos en el eje Y. Cuando nos fijamos es la azul, la verde y la roja. La verde y la azul apuntan hacia arriba y son positivas. La roja, que es el peso, es negativa. Por lo tanto, tenemos el peso, la fuerza normal para arriba, más la componente I de la fuerza aplicada para arriba, menos el peso, es igual a cero. De acá concluimos, obviamente, lo que ya sabemos, que la aceleración en I es cero. Si existe rozamiento, es una fuerza que siempre se opone al movimiento. Es decir, si hay una fuerza aplicada hacia la derecha, cuando el cuerpo deslice las superficies en contacto, aparecerá una fuerza opuesta que se llama fuerza de rozamiento, que nos restará aceleración, como muestra esto. O sea, la fuerza neta va a ser menor a la fuerza aplicada. Por lo tanto, la aceleración en X será la fuerza aplicada menos la fuerza de rozamiento sobre la masa. Es decir, una aceleración menor debida al rozamiento. Las fuerzas en dirección Y, en este caso, solamente es la normal y el peso, que se compensan. Por lo tanto, la normal en este caso es igual al peso. ¿Cómo calculamos la fuerza de rozamiento? De la siguiente manera. A través del coeficiente de rozamiento, que se denomina con la letra mu, y es un valor entre 0 y 1 que multiplica a la fuerza normal. O sea, ¿con qué fuerza está presionada la superficie del cuerpo contra la superficie del suelo? Multiplicado por un coeficiente de rozamiento, nos da la fuerza de rozamiento. Por ejemplo, asumiendo que el rozamiento es muy, muy bajo, por ejemplo, en dos superficies de hielo, mu va a estar cercano a cero. Cuando el rozamiento sea muy, muy alto, ese coeficiente va a tender a 1. Finalmente, el último caso que vamos a ver es el del plano inclinado. El sistema de referencia lo elegimos de acuerdo a lo que nos es más conveniente para dibujar los vectores. Es decir, lo elegimos de acuerdo a la cantidad de vectores que tenemos en una dirección. Si la mayoría de las cantidades de vectores que vamos a tener están oblicuos, ponemos el sistema de referencia oblicuo, como es este caso. Es decir, el eje X paralelo al plano inclinado y el eje Y normal. Tenemos una fuerza aplicada que eleva el cuerpo a través del plano inclinado, el peso siempre colgando como una plomada hacia abajo. Descomponemos ahora el único vector oblicuo respecto al sistema de referencia, o sea, el vector peso, en P sub I y P sub X.
Fijémonos entonces dónde está alfa en este caso. Por lo tanto, como alfa está en contacto con el eje Y, P sub I ahora va a ser coseno de alfa. Por más que es el I, es coseno de alfa. En cambio, el eje X va a ser P seno de alfa. La fuerza que nos queda es la que siempre debemos poner, la fuerza normal, siempre a la superficie, o sea, siempre perpendicular a la superficie. Es decir que tenemos tres fuerzas otra vez, la verde, la naranja y la roja. La roja la descomponemos en las dos fuerzas azules, las proyecciones, y nos olvidamos del vector rojo. Por lo tanto, el problema nos queda reducido a estas cuatro fuerzas, la verde, la naranja y las dos azules. Lo que tenemos que hacer ahora es escribir la ley de Newton en el eje X y en el eje Y. En el eje X tendremos que la sumatoria de fuerzas en el eje X será masa por la aceleración en X, o sea, la aceleración del cuerpo en la dirección del plano inclinado. Las fuerzas son la fuerza aplicada menos la componente X del peso. Va a ser igual a masa por aceleración en X. La componente X del peso es el peso, o sea, m por g, por seno de alfa, como dijimos antes, debido a que es el cateto opuesto. Por lo tanto, fuerza menos mg por seno de alfa es masa por aceleración en X. Despejando la aceleración, tendremos entonces la fuerza en la dirección en Y, tenemos que es la normal positiva menos el peso en Y, es decir, m por g por el coseno de alfa. Despejando de acá la aceleración en X, nos dice cuánto es su magnitud. Es decir, fuerza menos m por g por seno de alfa sobre masa. Fijémonos que sigue siendo fuerza sobre masa, la ley de Newton. Lo que pasa es que la masa es una resta entre la fuerza aplicada menos la componente del peso que tira para abajo, lo cual nos va a reducir la aceleración respecto a si el ángulo del plano fuera cero. Por ejemplo, si el plano inclinado no fuera tal, es decir, si fuera horizontal, alfa sería cero. Seno de 0 es 0, nos desaparece m por g y nos queda que la aceleración en X sería fuerza sobre masa, lo que esperaríamos si solamente estuviera la fuerza aplicada. Con esto terminamos la clase de mecánica.